Hola Ariel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por Mira, atendernos, Isaac, muy amable. es cierto que estuve viendo que en el país no hubo otra presentación judicial a los fines de frenar esta crueldad que tiene el gobierno nacional con las personas con discapacidad, con los pensionados. Y realmente fue alevosa lo que hicieron, digamos, ¿no? Desde un principio, un poco para poner en contexto lo que pasó, desde el ANDI mandaron alrededor de 80.000 cartas documentos solamente en Misiones, ¿eh? Solamente en Misiones. Lo que pasa es que estas cartas documentos donde se les citaba una auditoría a los fines de... Lo de la auditoría no está mal porque en definitiva la propia ley te exige que cada tanto el gobierno pueda llamar a auditoría para verificar el estado, digamos, de un pensionado, cosa que no está mal. Ahora, el modo y la manera que lo hicieron realmente fue cruel. Ver lo que pasó, por ejemplo, en el Soberbio, que hay alrededor de 2.000 personas o 1.000, en la zona, digamos, vamos a ponerle que haya 2.000 personas con discapacidad y que tienen sus pensiones. eh, Llegó la noticia de que OCA tenía las cartas documentos en su poder para hacerle llegar a cada uno de los pensionados, pero por supuesto que la carta de documento no llegaba porque la gente vive en la colonia, no es lo mismo vivir en Bolívar 234 que vivir en Colonia Paraíso, picada tanto, digamos, y por supuesto que un correo no llega ahí. Entonces, bueno, eso generó toda una incertidumbre. De repente hubo hospitales con los membretes de los hospitales donde tenían una lista de personas con discapacidad pensionada que lo dieron a los medios y los medios publicaban esa lista también en contra de leyes de protección de datos personales. O sea, realmente todo mal y es como que fue un conjunto de cosas donde no solamente la crueldad del gobierno nacional, de su motosierra para hacerle pelota a la gente más vulnerable, sino la complicidad de alguna manera del gobierno provincial y los municipios, porque tampoco colaboraron, digamos, ¿no? Entonces, en esa incertidumbre, que la gente estaba en el listado, que no estaban notificados recientemente, yo le decía, pero si vos no estás notificado recientemente, no tenés por qué ir. Entonces, bueno, pero igual es muy difícil contener a la gente, sobre todo en esa situación. De repente se agolpaban a los hospitales del Soberio, que no tienen mínima estructura para hacer los estudios, y después, bueno, fueron a San Vicente. Me acuerdo un día que había 1.000 personas con discapacidad en una cola y en ese momento había sol, hacía calor, sin agua, sin ningún tipo de contención. Bueno, esto es lo que pasó. Doctor Lenguaza, Y ahí me quedo en un sí, punto porque usted lo mencionaba hacia el pasar y quiero volver para profundizar un poquitito. ¿Cuál fue el rol de los intendentes? y nada, nada, o sea, creo que publicaron esa lista, o sea, hicieron algo que es delictual, digamos, que no corresponde hacerlo. Y lo que tendría que haber hecho era organizar, digamos, ¿no? O sea, de tu municipio, organizar, decir, bueno, quédense tranquilos, vamos a llevarlo en orden a los hospitales, vamos a instrumentar de alguna manera traer médicos para, o no sé, hacer los estudios que sean de fácil accesibilidad para la persona con discapacidad. Lastimosamente, lastimosamente, eso no lo hicieron y lo único que ayudamos con lo que pudimos fuimos nosotros del Partido de la Ley Social. En el Soberbio, por ejemplo, la concejal Normelia Dos Santos o un comunicador que también es candidato, Ariel Opaopa Pereira, se pusieron al frente de alguna manera para contener y ayudar a la gente. Nosotros del Partido de la Ley Social hicimos también lo que pudimos. Primero Cacho Bárbaro mandó una carta documento intimándole al Andy a que frenen este trato cruel con las personas pensionadas, que suspenda las auditorías hasta tanto se asegure
un acceso digno a esta auditoría de las personas con discapacidad. Bueno, por supuesto que ni registro, digamos, de esta carta de documento, o sea, no, nos dieron 5. eh, entonces, bueno, lo que nos quedaban era interponer un recurso judicial que se llama medida autosatisfactiva, que es como una especie de amparo, pidiéndole al juez bueno, que tome la decisión de frenar o de suspender esta auditoría hasta tanto el gobierno nacional o el ANDI asegure un trato digno para las personas con discapacidad. Lo hicimos en el juzgado de Oberá, realmente lo hicimos porque sabemos que el juez que está al frente es el doctor Alejandro Galandá, que es una persona que sé que anduvo por organizaciones de los derechos humanos, creo que me parece a mí que va a tener un poquito más de sensibilidad por lo menos y es un poco más conocedor, no solamente de la ley, sino de la realidad de lo que pasa. Entonces, eso lo interpusimos el día 26, 27, no sé, de mayo. Vi que ahora le corrió un traslado al Ministerio Fiscal, digamos, para que se expida acerca de que si eso corresponde y bueno, veremos qué pasa. Desde el Partido de Ley Social hicimos algo y hicimos lo que teníamos que hacer y lo que estaba a nuestro alcance, digamos, que es lo que es más urgente. Hoy esas auditorías tienen que estar suspendidas porque está creando una incertidumbre enorme en toda la población de discapacitados. Fíjate que a eso sumarle otra cosa. Un día, a la mañana, sale que el decreto, por todos los medios nacionales, por todos los medios nacionales, que se suspendían las auditorías, que en realidad no fue cierto eso, porque nosotros también Ah, nos ¿eso dejó fue muy mentira? contentos. Y eso no fue así porque eso fue a la mañana, al mediodía ya empezó a decir el Andy que no, que en realidad la auditoría no estaba suspendida, que lo que suspendieron fue un decreto que fijaban unos baremos distintos, digamos, y te acordás que se habló mucho de eso, de que estaban a las personas. Sí, ahí volvimos. Sí. No, que se le trataba a las personas con discapacidad como imbéciles. Bueno, ese decreto fue la que se derogó. Lo que pasa es que nosotros entendíamos también de que si vos, los baremos son las tablas que tienen los médicos, por ejemplo, para determinar una incapacidad de una persona. Si yo, no sé, veo tanto por ciento, tengo un problema en la vista, bueno, ahí me ponen, no sé, el 17%. Si tengo un problema no sé, me falta un brazo, bueno, eso se determina de acuerdo a ese baremo, digamos, ¿no? Que es una estructura para otorgar una pensión o para controlarla. Bueno, derogaron eso, pero no pusieron otro. Entonces nosotros decíamos, claro, al médico de dónde va a sacar para hacer un control si no tiene? A A ver, ver, vos, Pablo, a ver si sí, entendemos. Es decir, modificaron los criterios de evaluación. esos criterios de evaluación lo sacaron en un decreto en enero, donde en ese decreto en ese decreto fijaron un estándar de evaluación mucho más exigente, ¿no? Yo decía así, bueno, más o menos tenía que ir, no sé, con la cabeza en la mano, digamos, para decir que te den una pensión o algo, digamos. O sea, era terrible, como decía, bueno, o sea, se le daba al que estaba, no sé, postrado totalmente, y no tiene que ser ese el concepto, porque hay acuerdos de tratados internacionales que fijan ciertas cuestiones que son, nosotros lo tenemos que tomar, digamos, ¿no? Al sacar ese decreto en enero, fue muy criticado eso, no sé si en los medios Sí, claro. nacionales, muchas organizaciones de personas con discapacidad salieron a decir que estaba todo mal eso, bueno. Y eso es lo que se derogó. O sea, no se dejó atrás las auditorías que estaba por otra resolución. Entonces, pero también si yo te digo, vos no tenés en qué fijarte, el médico no tiene cómo, porque hoy no hay baremos. O sea, ahí estamos en esta situación. O sea, se derogó este nuevo, pero tampoco se dejó activo el anterior. O sea, hoy no tenés baremos para fijar
eh, otorgar a una persona la pensión, tampoco para Ahora, Pablo, la controlar, última. digamos. Vamos a Sí, entrar en una zona, evidentemente, en una discusión judicial eterna, porque si a mí me sacan, en el supuesto, ¿no? sí, Me quitan una pensión por discapacidad, con sí, este nuevo criterio difuso, totalmente. yo tranquilamente me presento a la justicia, Sí, pido una medida autosatisfactoria para sí, retrotraer todo sí, y volver a discutir. totalmente. Porque Eh, tampoco fueron, es decir, aquel que tiene una pensión por discapacidad tampoco fue notificado es de que se han así, no cambiado los fue criterios de evaluación. Mejor dicho, que no existe criterio de evaluación por lo que nos totalmente. estás contando. Así es, así es. No, no, no hicieron un decreto nuevo con baremos nuevos. O sea, por eso digo, está todo mal. Realmente, si vos querés hacer mal, bueno, yo no sé si son especialistas, pero realmente pasa eso. O sea, está todo mal hecho. O sea, vos tenés que agarrar, barajar, dar de nuevo, empezar todo de nuevo y hagamos las cosas como se tiene que hacer. O sea, eh, hoy van a llover juicios después si les sacan pensiones con este criterio. Es lo que vos estás diciendo. O sea, a mí me parece, pero ¿qué pasa del otro lado? Vos sabés que los tiempos para las personas que necesitan medicamentos, necesita atención, no son los mismos que lo No, por que supuesto. el tiempo de la justicia. O sea, en el transcurso de hacer ese reclamo, de meter un amparo, de meter una medida autosatisfactiva, y se van a morir gente. O sea, eso es lo que no se entiende, porque vos acá, lo inmediato es que la medicación, la alimentación, la atención, eso es lo inmediato. Lo otro podemos discutir en la justicia los años y tiempo que querramos, pero lo que van a hacer ahora, y me parece a mí, de estos 80.000 cartas documentos que mandaron, muchos no van a llegar, le van a culpar al pensionado que no tiene preciso su domicilio y por lo tanto no llegó y vos tuviste la culpa que no cargaste bien un domicilio preciso en la página del ANSES. Que sabemos que eso es a mí me cuesta que de alguna manera estoy todo el tiempo con la computadora y a mí a veces me cuesta hacer alguna gestión que me indica una plataforma. Estamos hablando de gente con discapacidad que viven en el fondo de la chacra, que no tienen internet, que no tienen los medios. Entonces realmente desconocer eso la verdad que te da, no sé, digamos, vos sabés que hablé tan poco de este tema por los medios, creo que hablé en Canal 9 en Buenos Aires, en algunos más, porque realmente tengo una indignación, una indignación que va ya con una especie de bronca, pero y quiero ser objetivo y tratar de ayudar, digamos, ¿viste? Y si, bueno, me victimizo yo también, ¿viste? De última nos estamos ayudando. Entonces, pero realmente ha pasado tantas cosas, porque si vos ves a una persona, a un pensionado que cobra 2 mangos, que esos 2 mangos le sirve para comprar, no sé, los alimentos y los remedios y todas esas cosas, y te vas contra eso, o sea, tenés una sensibilidad cero, una empatía cero, pero no solamente de esa dirigencia nacional, porque te hablaba de los provinciales, porque no vi ningún diputado, no vi nadie que diga, che, No, vamos no, a hay hacer una algo, porque esto insensibilidad que aparentemente es el clima de época, ¿no? totalmente, parece Isaac, que, parece que está de moda ser malo, insensible, hijo de, no quiero decir, pero es así, ¿entendés? Parece que exactamente. está de moda eso, y eso es como que garpa para afuera, y eso no tiene que ser así, o sea, nosotros dentro de la política, o dentro de la comunicación, inclusive la comunicación, fíjate, vos escuchás ahí algunos periodistas que fueron formados de otra manera, universidades públicas, que salen a decir barbaridades. O sea, y eso genera odio, genera un montón de cosas. Realmente estamos en una situación tan mala como Increíble. sociedad, digamos, que bueno, ojalá podamos de alguna manera cambiar esto, Ariel. Ojalá, ojalá que así sea. Pablo, te mando un fuerte abrazo, como siempre, muy amable Igualmente con para vos, nosotros. Ariel. Gracias, ¿eh? Abrazo, hasta luego.
Radio.